Bendiciones a todos mis queridos hermanos que se integran esta tarde a nuestro tiempo especial de servicio para nuestro Dios. Queremos exaltar y glorificar el nombre de nuestro Rey y Señor, agradecidos con Él por su amor, por su bondad, por su misericordia. Han sido días seguramente para muchos de nosotros bastante fuertes, bastante difíciles, pero también hemos encontrado siempre de parte de nuestro Dios su cuidado, su protección, su bendición. Y es hermoso saber que podemos tener ese cuidado de parte de nuestro Dios y Señor. Queremos aprovechar este tiempo para poder brindarles un saludo a cada uno de ustedes, a sus familias, a cada uno de aquellos que se integra a este tiempo especial de exaltación a nuestro Dios y donde dispondremos nuestro corazón realmente para hoy llegar al cierre de nuestro ciclo de este estudio de la teología basado en Cristo, el Cordero de Dios, como símbolo, como ese tipo y sombra de lo que fueron las ofrendas levíticas. Hoy llegaremos a la quinta de esas ofrendas, la ofrenda por restitución, y es lo que deseamos realmente poder trabajar con todo el corazón. Te pido que estés muy atento porque realmente hoy Dios tiene un mensaje muy importante que hablarnos, cómo enseñarnos y cómo edificarnos como lo ha hecho durante estos domingos anteriores. Queremos agradecer y exaltar el nombre de nuestro Señor y Rey porque podemos tener realmente testimonios de lo que ha sido la bondad de Dios en cada una de las personas que ha solicitado oración. En algunos seguimos en ese proceso y en esa lucha, pero con la plena certeza de que Dios sabe lo que hace. Dios tiene el control de todas las cosas y sin duda en su tiempo perfecto, en el kairos de Dios, veremos su respuesta y veremos su obrar de una manera gloriosa para que su propósito, que es un propósito que está por sobre nuestros propios pensamientos, se pueda cumplir de la manera más efectiva. Así que vamos a disponer nuestros corazones, mis hermanos, ya que estamos reunidos en familia. Bienvenidos todos, vamos a disponer nuestro corazón y vamos a rendirle homenaje, honra y gloria a quien la merece, nuestro Dios Todopoderoso. Señor soberano, te damos gracias por esta preciosa oportunidad que nos regalas de estar delante de ti, Señor, y de ser participantes a través de este ministerio, Mi Familia para Dios, como la oportunidad, Dios del cielo, de presentar nuestras vidas a través de la bendita oración, Señor. Ese medio de gracia que has provisto y por medio del cual nos permites mantener una comunión especial. Queremos honrarte y darte gloria a ti, Señor, por todo lo que ha significado esta semana, una semana tal vez llena de muchos momentos, de contrastes, de luces, de grises, de algunos matices que de alguna manera han golpeado nuestra vida y han tocado y han movido nuestra fe. Pero en medio de ello, Señor, también tenemos que darte gracias, porque te hemos visto obrar de multiformes maneras. Hemos visto tu forma de actuar a nuestro favor, interviniendo de una manera sobrenatural sobre diversas áreas de nuestra vida, donde hemos sentido el cobijo, donde hemos sentido la protección, donde hemos sentido el cuidado, donde hemos sentido la paternidad tuya aplicada sobre nuestros corazones. Queremos darte gracias, queremos honrarte y queremos glorificarte a ti y darte el lugar que te corresponde y te pertenece, mi Señor. Por eso en esta hora queremos, Señor, disponer nuestros corazones, no solamente como un acto de gratitud, como un acto, Señor, en el cual deseamos expresar delante de ti tus maravillas, Señor, y lo que ha sido tu obra a nuestro favor, pero también deseamos, Dios del cielo, preparar nuestras vidas para ofrecerte a ti también un cántico nuevo, un cántico que exalte y glorifique tu nombre, Señor, en la mejor manera. Y también prepara desde ya nuestro corazón para que la palabra tuya que ha de ser compartida, la palabra tuya que ha de llegar a los corazones, esa palabra sea llevada por tu Espíritu Santo, el mismo que la inspiró, el mismo que la reveló, el mismo que también la ilumina sobre nuestros corazones, para que la palabra tuya, Señor, cumpla el propósito para el cual la envías. Gracias, mi amado Rey, porque sé que este es un tiempo que tú te has provisto para bendecir nuestras vidas de una manera muy especial. Por eso, con todo el corazón, queremos ofrendarte y regalarte a ti, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Exaltamos el nombre de nuestro Señor y Dios. Hoy tenemos realmente la oportunidad no solamente de compartir juntos, sino también tener una persona muy especial. Su nombre es Cristian. Es un hombre que también a Dios le ha dado unos talentos maravillosos con la alabanza, con la adoración, la capacidad musical.
y ha querido contribuir con nosotros a través de nuestro ministerio Mi Familia para Dios, y ha querido ofrendar delante del Señor también este cántico, el cual deseamos compartir con todo el corazón también en esta tarde para nuestro Rey Señor. Cristian, muchas gracias. Que Dios te bendiga a ti, que Dios bendiga ese ministerio y esa labor que estás desarrollando a través de la música, a través de tu estudio de grabación, a través de los medios que estás utilizando para que también el nombre de Dios sea exaltado. Cristian, Dios te bendiga, y te dejamos ahora para que nos dirijas en un tiempo especial a la presencia de nuestro Rey y Señor. Hoy mi voz se hace frágil y débil al llamarte. Hoy mi voz se hace canción para ti, Jesús. Hoy desarmo mi corazón, hoy me rindo ante ti. Hoy te pido perdón, hoy mis ojos no brillan, solo quieren llorar al aceptar que te he fallado, Señor Jesús. Hoy desarmo mi corazón, hoy me rindo ante ti. Hoy te pido perdón, hoy reconozco que tu amor es infinito, que la vida sin ti no tiene sentido. Me refugio en tu luz para poder seguir recorriendo el camino sin miedo a seguir. Hoy regreso a contarte que he perdido sin ti, que ya no soy yo, y es el orgullo el que vive en mí. Hoy desarmo mi corazón, hoy me rindo ante ti. Hoy te pido perdón, hoy reconozco que tu amor es infinito, que la vida sin ti no tiene sentido. Me refugio en tu luz para poder seguir recorriendo el camino sin miedo a seguir. Oh sí, de tu mano he de seguir, de tu mano he de seguir. Hoy reconozco. Qué bendición. Agradecemos mucho a nuestro querido amigo y hermano Cristian Moreno justamente por compartir con nosotros de su talento, de su trabajo. Deseamos realmente que Dios siga respaldando esa labor y ese ministerio que estás desarrollando juntamente con tu equipo de trabajo. Un abrazo muy especial y gracias. Esperamos poder seguir contando contigo y con tu apoyo en este ministerio a través de esos talentos. Y también de antemano sabes que nuestro ministerio Mi Familia para Dios está también a tu disposición. En lo que también podamos servirte será un gozo. Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de nuestra lección de cierre con respecto a la parte de la teología del Cordero de Dios aplicado en las ofrendas levíticas. Ya vimos 4 de esas ofrendas y hoy entraremos a la conclusión, a la quinta de esas ofrendas levíticas que fueron instituidas por Dios con el ánimo de poder tener un tipo y un sombra de lo que sería su aplicación en Cristo Jesús como la ofrenda perfecta. Las ofrendas levíticas realmente
hechas una realidad justamente en la evidencia de la persona de Jesucristo. Hoy vamos a entrar a hablar acerca de la ofrenda de la restitución o la ofrenda para la restitución. Esta ofrenda básicamente viene de una palabra hebrea llamada Asham y ya explicaremos un poco más adelante la implicación del término. Sin embargo, queremos tomar la escritura base en el libro de Levítico, capítulo 7, versos 1 al 10, el cual dice de la siguiente manera: Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, y los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será el sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Amén y amén. Muy bien, vamos a estar hablando acerca de esta ofrenda, la ofrenda por restitución. Hace 8 días estábamos desarrollando nosotros el tema sobre la ofrenda por el pecado, la cual pues mirábamos y analizábamos muy bien desde su original, el Chatat, el cual vamos a mirar porque normalmente cuando estamos estudiando el libro de Levítico nos vamos a encontrar realmente entre los capítulos 5, 6, 7, lo que tiene que ver con la ofrenda del pecado, la ofrenda de la expiación, la ofrenda de la restitución. A veces es muy difícil, como les decía hace 8 días, poder hacer una diferenciación con respecto a la aplicación de la misma y con respecto a lo que era el rito como tal. Sin embargo, vamos a estar desarrollando a través de esta tarde, de esta última jornada que estamos desarrollando de nuestras ofrendas levíticas, la ofrenda del Asham. Y vamos a mirar nosotros entonces que había una relación muy estrecha entre lo que era la ofrenda por el pecado y la ofrenda que se hacía por restitución. Prácticamente parece imperceptible, el hecho de poder mirar y determinar cuál era una o cuál era otra. El deseo de nuestra lección del día de hoy es poder mostrar la diferencia de ellas, la aplicación de ellas y la implicación que también tiene en nuestro desarrollo de la teología. Lo primero que debemos nosotros tener en cuenta es la diferenciación de estos dos términos y de dos tipos de ofrenda. El primero, que era el Chatat, era la ofrenda por el pecado. ¿Pero por qué se hacía esta ofrenda por el pecado? Es decir, la persona cuando incurría, o el pueblo o el sacerdote cuando incurría en actos que iban contra la ley, o cuando dejaban de hacer realmente cosas que la ley ordenaba. Recuerden ustedes que vamos a encontrar esos dos tipos de pecado dentro del desarrollo de la vida cotidiana, pecados de omisión o pecados de comisión. Podemos encontrar que lo que causaba o lo que hacía ese pecado, el hecho de efectuar el pecado, llevaba la necesidad de que entonces el oferente presentara una ofrenda por ese pecado. Pero lo que vamos a hablar hoy es justamente que Asham tiene que ver básicamente es con la restitución, es decir, el pecado que la persona comete o que cometemos a diario puede tener una implicación doble, una implicación de algo con lo cual nosotros hemos originado consecuencias por el pecado en nuestra relación con Dios, y segundo, cómo nuestro pecado ha afectado a otras personas y cómo ese pecado que ha afectado a las personas cercanas o distantes nuestras, pero que fueron realmente inmersas en nuestra acción incorrecta, trae consecuencias. Y esas consecuencias que venían por el hacer o el dejar de hacer la ley de Dios son las que van a aplicarse justamente en este término de Asham. Y para eso se desarrolló esta quinta ofrenda. Era el ánimo de brindar una ofrenda por restitución, es decir,
Ya reconozco que he pecado, pero también reconozco que ese pecado ha traído consecuencias con Dios y con mis semejantes. Así que ahí podemos nosotros ya notar una gran diferencia. ¿Y por qué la necesidad de esta ofrenda? Así que recordemos a manera de conclusión de esta primera parte, que lo que busca la ofrenda por el pecado es enfatizar la necesidad de que el hombre pecador sea limpiado de su pecado y se reconcilie con Dios. Y la segunda, que es la que vamos a aplicar justamente el día de hoy, enfatiza la necesidad de restituir a aquel que fue ofendido por causa de nuestro acto o por dejar de cumplir la ley de Dios. Así que podemos ver nosotros que esta palabra es la que justamente está haciendo énfasis como ofrenda o sacrificio por la culpa. Cada vez que encuentran ustedes esto en el Levítico, están utilizando ese término asham. Y ese término de la ofrenda por la culpa está hablando es de una ofrenda por restitución. Es decir, enmendar o restituir a la persona que ha sido ofendida o agredida. Cuando ustedes miran, vamos a tener varios pasajes que nos van a indicar a nosotros la aplicación de este término en la Escritura. Vamos a ir a primer libro de Samuel, capítulo 6 y verso 3. Este pasaje dice así: ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. En este contexto lo que podemos nosotros observar es justamente como para el tiempo de los jueces, cuando Samuel justamente era juez sobre Israel, vemos cómo los filisteos tomaron en secuestro el arca del testimonio. Y al llevarse el arca del testimonio, esto había originado durante 7 meses que los filisteos tuvieron el arca en sus campamentos, en sus 5 ciudades principales, llevó a cabo una cantidad de consecuencias que trajo ese pecado. Y esas consecuencias estaban expresas en plagas. Una fue una plaga de ratones y otra fue una plaga con unos tumores que vinieron sobre muchos de los filisteos. Esas plagas de alguna manera, ¿verdad?, habían afligido terriblemente a esa nación filistea. Ellos habían irrumpido contra la santidad de Dios y esto había traído consecuencias inevitables no solamente sobre las vidas particulares, sino sobre las familias y sobre la nación entera. Por eso es muy importante encontrar que cuando son consultados los sabios, los sacerdotes de los filisteos, ellos mismos tienen que utilizar este término justamente asham, como la manera en la cual ellos debían hacer una restitución. Cómo devolver el arca, pero no devolverla sin que se diera un regalo adicional o algo que restituyera el haber cometido esa falta. Ahí vamos a encontrar en ese contexto esta aplicación de esta palabra hebrea asham. Así que esa restitución la hicieron ellos haciendo unos tumores, una representación, digamos, en oro de tumores y de ratones. Y lo que hicieron fue devolver el arca con una ofrenda por cada una de las ciudades que ellos representaban y por cada uno de los príncipes de los filisteos. Y con ello ellos buscaron restituir un error que habían cometido. Ahora miramos nosotros también a nivel de Esdras capítulo 10, versos 10 al 12, lo siguiente en la Escritura. Dice la Escritura: y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Amén. Miramos a través de este pasaje de Esdras justamente una de las implicaciones cuando el pueblo tiene que recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios va a llegar fuertemente a sus corazones y va a develar los actos que eran pecaminosos, que iban contra las normas, contra las leyes que Dios había establecido para su pueblo. Y dentro de ellas era que el Señor les había dicho que no podían hacer alianza casándose con mujeres extranjeras. Y el pueblo de Israel va a tomar una actitud de reconocer a través de la obra de la palabra en sus corazones que habían errado, habían pecado delante de Dios con ello, y esto había traído las consecuencias para que esta nación hubiese sido llevada al cautiverio. Por lo tanto, cuando viene la palabra al corazón de estos hombres, ellos son compungidos,
muestran verdadero arrepentimiento y en medio de ello lo que ellos dicen es: vamos a hacer justamente esta restitución para que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Así que toman acciones ante una circunstancia que había traído consecuencias por su pecado. Ellos decidieron actuar, ¿verdad?, con un acto de obediencia, con un sacrificio delante de Dios, para que de esta manera Dios apartara, ¿verdad?, ese juicio de sobre sus vidas y ellos pudieran recibir esa restauración en su relación con Dios y obviamente como nación. Así que podemos ver eso también como un ejemplo bíblico escrituralmente manifiesto. Ahora, es muy importante qué significa el término como tal. Este término va a expresar la idea de actuar solapadamente, dando a entender que el ofensor se aprovechó del otro. Y aquí vamos a encontrar nosotros justamente la necesidad de la comprensión. No solamente está en el hecho de que fallé, está el hecho de a quién dañé, a quién ofendí, a quién lastimé, a quién herí. Y esto es básico y va a ser muy importante también en el desarrollo de nuestra teología, no solamente cristocéntrica, sino también desde el punto de vista de la teología práctica. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta de qué manera nosotros como seres humanos a veces queremos pasar por alto ciertas cosas que Dios va a tener que exhortarnos para que se apliquen de la manera apropiada por la palabra de Dios. Así que vamos a ver por la Escritura que hay dos grupos, o la culpabilidad se va a repartir sobre dos grupos. La primera es la culpabilidad que nosotros tenemos hacia las cosas de Dios. Cuando miramos el Levítico capítulo 5, versos 15 al 19, dice la Escritura de la siguiente manera: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que fue por mandamiento de Jehová, no se han de hacer, y aún sin hacerlo a sabiendas es culpable, y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Amén. ¿Qué podemos observar a través de esta escritura? Básicamente aquello que es necesario que hagamos un énfasis. A Dios le podemos ofender de dos maneras. Una, cuando hacemos cosas que Él nos dijo que no hiciéramos. Y eso es lo que se llama un pecado de comisión, ¿verdad? Cuando infringimos la ley, desarrollando actos perversos o actos que van en total y abierta rebeldía contra el principio de la voluntad de Dios. O el segundo, el pecado de omisión, es cuando hemos dejado de hacer aquellas cosas que Dios demanda que hagamos. Vamos a hacer de pronto ejemplos prácticos en cómo en nuestra cotidianidad fallamos del blanco justamente en estas dos líneas o en estas dos formas. Un ejemplo, para Israel era muy claro que hubiese un mandamiento, ¿verdad? No tendría dioses ajenos delante de ellos. Así que si ellos le daban lugar a la idolatría, como tal, el acto o la acción de la idolatría era una infracción contra la ley de Dios, y por lo tanto era pecado abiertamente delante de Jehová. Lo segundo es que a nivel de la ley, digamos, habían prácticas o habían ceremonias o habían días especiales que eran separados para que dentro de la ley se cumplieran. Y si ellos no cumplían con esos mandatos, entonces este era otro tipo de pecado, era un pecado por omisión. Ellos no, no cometían algo, pero dejaban de hacer algo que Dios estaba esperando que hicieran. Por lo tanto, también era manifiesto como una falta de pecado, por la cual debía ofrecerse sacrificio también de esa misma manera. Lo segundo que podemos observar también, vamos a darnos cuenta justamente en el libro de Levítico, en el capítulo 6, versos 1 al 7, de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová,
y negare a su prójimo lo encomendado, o dejado en su mano, o bien robare, o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Amén. Este segundo pasaje que podemos observar justamente en la línea de lo que son las infracciones o los pecados que se hacen contra Dios, nos van a implicar en su primera parte, ¿verdad? Que esa primera falta era contra Jehová y contra sus mandamientos. Y esto implicaba el sacrificio de un carnero. Ese carnero como tal podemos nosotros ver que era el macho de los ovejos. Tenía que ser también perfecto, sin defecto, y debía ser sacrificado, de lo cual hablaremos en el rito un poco más adelante. Pero vamos a encontrar que aunque está descrito esta parte específica contra lo que se hace en contra de Dios o lo que se deja de hacer que Dios espera, encontramos una segunda parte o un segundo grupo de afectados por causa del pecado. Y es cuando esa falla ha afectado a nuestro prójimo. Y aquí básicamente encontramos nosotros que esto también era considerado como algo grave. ¿Y saben por qué era considerado como algo grave? Porque cuando usted mira el capítulo 6 que acabamos de leer, el verso 2, lo primero que hace es el énfasis. Cuando ustedes le fallen a Jehová fallándole a su prójimo, es decir que el peso era el mismo. O sea, que le falles a tu prójimo, que le falles a tu amigo, que le falles a tu esposo, a tu esposa, que le falles a tus amigos, que le falles a tu familia, que le falles a la gente, de alguna manera lo que está implicando es le fallaste primero a Dios. Tu falla, tu error, tu falta, aquello que ha afectado y ha herido a alguien, primero ofendió a Dios. Y ese era el grado de severidad que se podía determinar en el libro del Levítico. Por eso es que el capítulo 6, cuando está hablando de las faltas hacia el prójimo, primero lo hace como énfasis. Le fallaron a Jehová fallándole al prójimo. Por eso es que la ofrenda era igual. La ofrenda por el pecado en ofensa de yerro contra el Señor y la ofrenda que se efectuaba por causa del pecado hacia un prójimo, hacia una persona, era la misma. ¿Por qué? Porque ambas era una agresión y una falta directa a la santidad de Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis amados hermanos, nosotros a veces creemos que con solo el acto o el hecho de acercarnos delante de Dios y establecer una oración y pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestros hechos o por nuestras actitudes o por las cosas que dejamos de hacer, creemos que con ello ya todo está saldado. A veces creemos que a pesar de que yo tuve conflictos serios, destructivos, que deterioraron en gran manera relaciones y afectaron vidas de una manera muy profunda, a veces creemos que con el solo hecho de encerrarnos y decirle a Dios y confesar nuestro pecado en lo secreto, con eso es suficiente. Sin embargo, el Señor se encarga de darles normas a los israelitas para enfatizarles que no solamente debía hacerse un acto de restitución con Dios a través de esta ofrenda por restitución, sino que también se hacía ofrenda por restitución con la persona que había sido ofendida, agredida o lastimada. Sí. Y es aquí donde es muy importante que nosotros meditemos acerca de lo maravilloso del plan de Dios y lo que Dios exige de nosotros. Así que cuando miramos nosotros el procedimiento del sacrificio y lo que implicaba realmente esa restitución, vamos a ver en el rito 3 aspectos que van a ser importantes en el desarrollo del rito. El primero es que había una confesión de la falta cometida. Es decir, la persona tenía que establecer un estado de conciencia. La persona tenía que llegar a una evaluación por alguna razón, tal vez personal, tal vez porque alguien se lo hizo ver, tal vez porque en algún momento llegó una palabra a su corazón, y es aquí donde deseo irlos llevando en la práctica cristiana lo que ocurre y de la manera como debe ejecutarse. ¿Cuántas veces, mi querido amigo, mi querido hermano, Dios ha traído una palabra a tu corazón y muchas veces la palabra llegó
La palabra tocó nuestras vidas, la palabra nos hizo quebrantar, reconocimos delante de Dios nuestro pecado, pero de ahí allá, de ahí a la acción, de ahí a la restitución, lejos. Y hemos salido con corazones quebrantados, sí, y tal vez nos hemos secado las lágrimas profundamente acerca de cómo Dios me habló, ¿verdad? Pero cuando se trata de restituir, cuando se trata de hacer no solamente esa enmienda con el Señor, sino esa enmienda con las personas que afecté, se nos olvida el sermón, se nos apaga el fuego, ya no existe la misma actitud. Sin embargo, lo primero como comienza este pasaje es que debía haber una confesión. Realmente el oferente debía reconocer que había fallado a Dios, que le había ofendido en su santidad, habiéndole fallado también a su prójimo. Hay muchas relaciones que han estado destruidas. Tal vez tú eres de aquellos que hasta salió de una congregación por conflictos con otras personas y creíste que el solo hecho de salir de la congregación y meterte a otra congregación era suficiente. Muchas veces en algún momento en tus relaciones pasó lo mismo. A veces simplemente hubo malos entendidos, momentos críticos, difíciles, contiendas, cosas que realmente causaron muchas heridas, y lo que decidimos fue terminar ese tipo de relaciones, cada quien siga su camino y hasta luego. Y a veces creemos que con ello me escondí en una iglesia y fue suficiente. Sin embargo, cuando ocurría esto, cuando había una evidencia de confesión y de reconocimiento del pecado, entonces lo segundo que debía hacer el oferente era ir al sacerdote, y al sacerdote le compartía sobre lo que había defraudado a su hermano, a su prójimo. Y cuando era llevado al sacerdote, el sacerdote lo que hacía era un avalúo sobre el daño. Todo esto se pagaba realmente en ciclos de plata. Es decir, esto se llamaba básicamente el ciclo del santuario. La ley levítica lo que implicaba es que cuando el sacerdote recibía un caso por cuanto se había fallado, se había defraudado al prójimo, a su hermano, entonces el sacerdote lo que hacía era, en medio de una tabla y una consideración, mirar cuántos ciclos de plata realmente costaba el que hubiese defraudado a su hermano. ¿Cuántos ciclos de plata? Recuerden ustedes que el ciclo de plata eran más o menos 11,4 gramos de plata pura. Y recuerde que era la plata como tal, no eran monedas. Más o menos hacia el año 140 antes de Cristo es que aparecen las monedas como ciclo de plata, la moneda. Pero antes no era así. Realmente era la plata, realmente en su forma natural, en peso. Y es realmente lo que ocurría. Entonces el sacerdote lo que le decía a aquel oferente confeso, le decía: bueno, a causa de lo que me has dicho, significa que tú le debes a tu hermano 5 ciclos de plata. Así que tú vas a coger esos 5 ciclos de plata, y adicionalmente, porque le defraudaste por 5 ciclos de plata, vas a colocar una quinta parte adicional. Es decir, que la ofrenda por restitución implicaba intereses. Sí, la ofrenda por restitución implicaba que no solamente devolvía lo que había defraudado, sino que debía añadir una quinta parte de la deuda. Y esto, mis amados, era lo que precedía al tercer punto. Recuerde, el primero era confesión, el segundo era llevado al sacerdote para que hiciera un avalúo y se determinara cuál era el peso en plata que debía pagarse al ofendido, más la quinta parte por causa de haberle defraudado y haber ofendido a Dios y haber ofendido a su hermano, haberlo defraudado. Lo que viene en la palabra ahora sí es el sacrificio del carnero. Es decir, que no había sacrificio, no había ofrenda que Dios aceptara si primero no había restitución. Tremendo esto, ¿verdad? Vamos a ver de pronto en la aplicación neotestamentaria algo un poquito diferente, porque es que nosotros debemos comprender que el sacrificio en este caso en Cristo Jesús fue primero. Pero lo que quiero dejar aquí claro en el rito era sencillamente esos 3 pasos. Confesión, había un avalúo del daño, se pagaba ese avalúo más una quinta parte, y luego se traía el sacrificio del carnero, que era un carnero macho, perfecto, sin defecto realmente, y luego de que se derramaba, se degollaba ese cordero, se derramaba su sangre y se derramaba sobre el altar, y como tal luego también se tomaban las grosuras, se quemaban delante de Jehová, la piel era quemada afuera, como lo vimos también en la clase anterior, y realmente todo lo demás le quedaba al sacerdote. Es decir, que en esta ofrenda el sacerdote sí tenía participación.
las carnes, las cosas especiales también eran dejadas para la alimentación del sacerdote y de su familia. Así que podemos ver esto, digamos, como un principio también escritural allí manifiesto. Ahora, ¿qué pasaba cuando la persona a la que se había causado el dolor, el dolo, la ofensa, estaba muerta? Entonces la persona puede decir, no, pues ya se murió, yo ya no puedo hacer nada. La escritura daba detalles acerca de eso. Si esa persona había muerto, él debía restituir a la familia. Y si la familia no tenía ningún pariente y no había nadie de su genealogía, pues tenía que llevarle la porción al sacerdote. Pero no se debía quedar sin que pagara su deuda. Era necesario que lo hiciera. Esto también como un aspecto bien interesante a nivel de la estructura de esta ofrenda. Ahora, es muy importante que veamos algo. Tanto la ofrenda para la ofensa que se tenía con Dios o la ofensa que se tenía con el prójimo era de un carnero. Todos tenían que ofrecer el mismo animal. ¿Se acuerdan ustedes que en otras ofrendas sí se hacía una distinción? La distinción es que podía ofrecerse según la capacidad o según la responsabilidad. Sin embargo, en la ofrenda por restitución no habían diferentes animales. Todos tenían que ofrecer el mismo sacrificio y todos tenían que ofrecer el mismo carnero. Esto va a tener una implicación también neotestamentaria. Cuando usted mira Romanos capítulo 2, verso 11, usted podrá entender que Dios no hace acepción de personas, no la hace. Y al no hacerla, esta es una de las implicaciones que tiene esta ofrenda. Dios no está haciendo acepción de personas, no es que le pasó por alto a unos y a otros no. Todos tenían el mismo grado de responsabilidad y todos debían restituir al agraviado. Todos. No significaba que solo el rico tenía que restaurar si había fallado, si había faltado. No, todos debían realmente tomar una actitud de poder compensar y de poder ayudar, de poder restituir a la persona que había sido agraviada. Entonces, esto es muy importante que lo podamos determinar realmente en la Escritura. Ahora, otra cosa importante, interesante que vemos en este texto, cuando estamos hablando de lo que implicaba la atrocidad del pecado por defraudar al hermano, porque defraudé primero a Dios, y ustedes van a verlo realmente en Escrituras. ¿Se acuerdan ustedes el rey David? David había pecado con Betsabé, pero el pecado de Betsabé le había llevado en su ceguera, en sus pasiones, a tomar determinaciones para acabar con la vida de Urías. Cuando él está en esta circunstancia de confesión delante de Dios por su pecado, Salmo 51, ustedes mirarán que en el verso número 4 de ese salmo, él va a decir, contra ti solo he pecado. ¿Qué está diciendo David con este texto? No está diciendo o desconociendo que no ofendió, que no dañó, que no mató, que no debía hacer restitución, pero lo que sí está haciendo un énfasis es que cuando le ha fallado a su prójimo, David ha entendido, le fallé a Dios primero. ¿Sabes? Si nosotros lográramos tener la misma actitud de David, de poder entender que cuando le hemos hecho daño a uno de nuestros semejantes, cuando le hemos hecho daño y hemos agredido a uno de nuestros seres queridos, cuando hemos defraudado y hemos dañado las relaciones por negocios inapropiados, cuando hemos obrado de una manera solapada, cuando hemos querido sencillamente denigrar o dañar la imagen de otro, cuando nos hemos prestado para el chisme, para la calumnia, cuando nos hemos prestado para el falso testimonio, cuando hemos hecho negocios chuecos por ahí, medio disimulados que los hombres no se den cuenta, cuando hemos defraudado y hemos confiado en alguien, recuerde, alguien nos confió un dinero, nos confió un negocio, nos apropiamos de ese dinero, no cumplimos la palabra, luego engañamos, defraudamos, hicimos y destruimos tantas cosas y creemos que todo tiene que quedar quieto y todas esas cosas tienen que pasarse por alto. Pero la Escritura lo que está diciendo es, si nos reconocemos a nosotros faltos del cumplimiento contra los deberes que tenemos con nuestros semejantes, entonces nos hacemos deudores de Dios. Es a Dios primeramente a quien hemos ofendido. Es a Dios a quien primeramente hemos defraudado. Y por lo tanto la necesidad de la restitución se hacía en ofrenda para Dios y luego también en ofrenda para aquella persona que tenía que ser restituida. ¿Acaso cuando vemos por allá en el Evangelio según San Lucas capítulo 15 la parábola del hijo pródigo, no podemos encontrar que en la reflexión del hijo pródigo hubo ese pensamiento?
Él decía: volveré a casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando el hijo pródigo regresa a su casa, llevó a cabo eso que había pensado. Y cuando llegó le dijo a su padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Si el creyente entendiera que cualquier falta, ofensa que dañe a otro, se convierte en una ofensa para Dios, que ha tocado y altercado contra la santidad de Dios, seguramente la actitud del creyente sería más cuidadosa en su trato con los semejantes, o tendría que ser de más acciones en cuanto a la restitución. Esto es básico cuando podemos nosotros tenerlo claro por la palabra. Hay un pasaje también en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús, cuando Jesús llama a un hombre más o menos de mi estatura, de mi porte, ¿verdad? Su nombre, Zaqueo. Y no como alguien decía por ahí, Zaqueo viene de saqueador. No, tiene nada que ver, ¿verdad? Pero Zaqueo, este hombre de muy mediana estatura, que quería oír de Jesús y saber de Jesús, se había subido a un sicómoro, ¿verdad? Para ver al Señor. Cuando Jesús le determina y le ve, le dice: Zaqueo, desciende pronto de ahí, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Cuando Jesús llegó a casa de Zaqueo, Zaqueo recibió con gozo al Señor, y él tomó estas siguientes palabras diciendo: Señor, si he defraudado a alguien, no solamente le devolveré aquello que le haya quitado, sino que le devolveré un cuarto tanto más. Y es justamente este testimonio de Zaqueo el que nos permite a nosotros identificar lo que ocurre en el corazón del creyente. A veces se puede confundir este término de la práctica de este evento de la ofrenda por restitución o del sacrificio por restitución como si fuese en el Nuevo Testamento aplicable desde el punto de vista de las obras. Si lo tuviéramos que aplicar al pie de la letra en ese sentido, por eso es que queremos darle una interpretación cristocéntrica para entender cuál es la forma en la que opera esta ofrenda por restitución en este tiempo de la gracia. Pero es evidente que Zaqueo está demostrando que luego de un encuentro con Jesús, y cuando una persona ha tenido un encuentro con Jesús, ese encuentro con Jesús le lleva a tener o a experimentar una acción diferente. Bien dijo Lutero, el hombre no es salvo por buenas obras, pero es salvo para hacer las buenas obras. Y dentro de esas buenas obras que debe hacer el creyente, justamente como manifestación de su acto de fe y de su aceptación de Jesucristo como la ofrenda perfecta por restitución, es evidenciarlo a través de una restitución que puede hacer luego con los demás. Eso hizo Zaqueo. Zaqueo no se quedó allá, ya recibí al Señor, lo recibí en mi casa, estoy feliz, estoy contento con ello. Él se sabía que como publicano había defraudado a su gente. Y él dijo: que me hagan fila, y a los que le haya quitado les voy a devolver, y les voy a devolver con intereses, porque sé que si ahora mi relación con Dios es tal, ahora que Dios ha llenado mi vida, me ha sanado, me ha salvado, me ha limpiado de mis pecados, la respuesta natural no solamente es que yo tenga paz con Dios, sino que esa restitución también se vea con mis semejantes. ¿Te has puesto a considerar en este momento cuántas relaciones hay que restaurar? Si tuvieras que sacar el ciclo del tabernáculo, si fuera llevado a ese círculo del ciclo del tabernáculo, ¿cuánto peso en plata tendríamos que pagar? ¿Cuánto sería el precio debido a lo que hemos defraudado, engañado, en lo que hemos dañado a alguien? ¿Saben? Dios no pasa por alto esas cosas. Para Dios es muy importante que tú y yo reflexionemos sobre la realidad de nuestra experiencia y nos volvamos de corazón a Él y acerquemos nuestro corazón y nuestra vida para otorgarle a Él toda alabanza y toda gloria, manifestado a través de una restitución con las personas a las que hemos ofendido. Primeramente a Dios y luego a las personas que hemos ofendido. Cuando miramos la enseñanza práctica expuesta en la palabra, tendríamos que ir directamente a Isaías capítulo 53 y verso 10. Y vamos a mirar el Asham realmente reflejado en este pasaje. Isaías 53, 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Qué maravilloso pasaje el que podemos observar por boca del profeta Isaías.
Cuando podemos ver la aplicación realmente de la ofrenda, del sacrificio por la restitución, plenamente lo podemos identificar en la persona de Jesucristo, a quien proféticamente Isaías hacía referencia en este verso 10. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Alguien dijo, la muerte de Cristo es que Jesús no solamente tuvo que sufrir, sino que más que sufrir, tuvo que morir. Y más que morir, tuvo que morir en la cruz. Lo cual significaría, dentro del contexto de la imagen, el tipo y sombra que estamos desarrollando, el principio en el cual estamos hablando. No solamente hubo de parte de Cristo la ofrenda perfecta por la restitución. No solo fue ofrenda perfecta por el pecado, sino también por la restitución. Porque siempre pagó un poco más. Siempre dio un poco más. El interés, esa quinta parte más. No solo sufrió, sino que murió. Y no solo murió, sino que murió en la cruz. Pagó esa quinta parte más por amor a ti y por amor a mí. Para restaurar esa relación con el Padre. Y para que haya una restitución de la honra que le habíamos quitado. Porque cuando el hombre peca voluntariamente, ha decidido quitarle la honra y el lugar a Dios. Ha decidido realmente pisotear su santo nombre. Ha decidido de una manera voluntaria apartarse impíamente y denigrar de la santidad de Dios. Rebelarse contra lo perfecto de Dios. Pero lo que hizo Jesucristo el Señor al ocupar ese lugar como ese sacrificio perfecto fue pagar esa ofrenda también como la restitución completa. Aleluya, se dio y mucho más allá de lo que se esperaba realmente de Él. Realmente la cruz de Cristo revela un sacrificio precioso que fue otorgado delante del Padre para una restitución completa de lo que habían sido las obras pecadoras, pecaminosas, traicioneras de los seres humanos. Dice el Salmo 69:4: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Tremendo salmo. Este salmo es un salmo profético. Y aunque de alguna manera este salmo está haciendo la expresión del salmista en cuanto a darse cuenta cuánto sus adversarios le persiguen sin causa y cuánto buscan su vida para destruirle, tiene que decir David: ¿cómo he de pagar lo que yo no robé? Y tal vez David podía decirlo en su humanidad. Tal vez David podía decirlo en medio de la expresión de su salmo, como tú y yo muchas veces hacemos. ¿Por qué estoy pagando esto? ¿Por qué tengo que pagar yo las consecuencias de esto o de lo otro? Créanme que si hubo alguien que podía haberse levantado a decir ¿por qué he de pagar lo que no robé?, era justamente el perfecto, el Cristo, el Señor, el Mesías. Él era el único que podía levantarse y decir: yo no tengo deuda, yo no tengo por qué pagar, yo no tengo por qué ocupar el lugar del sacrificio, no tengo por qué ser yo esa ofrenda. Él podía haberlo dicho, pero para que se cumpliese lo escrito por el profeta Isaías, era necesario que Él sufriera el padecimiento y se entregara como esa ofrenda de restitución. Él no era el que merecía pagar, Él no debía entregar su vida. Sin embargo, pagó con un quinto de más. No solo sufrió, sino que murió. Y no solo murió, sino que murió en la cruz. Pagó el quinto de más por ti y por mí, porque Él era la ofrenda perfecta por restauración. Para que se cumpliesen 3 versos que están también escritos en el libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo habla acerca de este precioso sacrificio de Cristo. Miraremos estos 3 versos: verso 15, verso 17 y verso 20. Romanos 5, 15, 17 y 20. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Verso 20.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. ¿Saben, mis queridos amigos y hermanos? El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, se va a encargar de mostrar por qué él fue la ofrenda perfecta de restitución. Dice la Escritura: porque así como por la transgresión de uno muchos murieron, por la gracia que es en Cristo, mucha más gracia se derramó sobre los hombres por medio del sacrificio de Jesús. ¿Se dan cuenta? Un hombre, Adán, primer hombre, trajo como consecuencia pecado y muerte. Un hombre perfecto, el segundo Adán, Jesucristo, al ir a la cruz del Calvario y ser esa ofrenda perfecta, no solamente superó la deuda, porque Él la superó, pagó más allá de lo que debía pagarse. No solamente pagó por esos pecados, sino que Él fue la ofrenda perfecta, mucho más especial, porque era más grande, más especial, más perfecto de lo que fue el mismo Adán desde el comienzo en Edén. Ese perfecto, la deidad de Cristo, ese Cristo que se hizo hombre, fue la ofrenda perfecta de restitución. Así que de la misma manera como reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, por Jesucristo. Es decir, la muerte es mucho, pero la vida que Jesús da es más. Amén. Siempre Dios te da más. Siempre Jesús está dispuesto a darte un poco más. Por eso Él es la ofrenda perfecta de restitución. Pero aquí hay uno de los textos que ha sido mal entendido y ha sido de una manera tergiversado para de alguna forma dar lugar o carta abierta inadecuada para darnos libertad al pecado. Muchas veces las personas se escudan diciendo: pero es que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Y entonces de una manera descarada y abierta pecamos y pecamos y pecamos. Ese texto no habla de eso. Este texto está hablando acerca del sacrificio perfecto de Jesucristo y cómo Él, siendo la ofrenda por restitución, fue y pagó un alto precio por el pecado. Amén. Donde abundó el pecado, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Amén. Esa es la interpretación. Era necesario pagar un precio, pero Él pagó un precio mucho más alto, mucho más grande. Y a través de ese precio que Él pagó, hemos recibido nosotros salvación y vida eterna. Aleluya. Fue por su muerte. Recuerde siempre eso. Hoy estamos conscientes, mis amados hermanos, que como creyentes podemos incurrir en este tipo de prácticas inadecuadas. Hoy somos conscientes delante de Dios que fácilmente podemos equivocarnos en cualquiera de nuestros roles. Hemos fallado, hemos ofendido. Y hemos ofendido primeramente a Dios cuando hemos ofendido a nuestros hermanos. Hoy, en el nombre de Jesús, yo quiero restituir a cuanta persona realmente Dios ponga en mi corazón, poder determinar cuál fue la gravedad de mi falta y de mi pecado con cada uno. Y donde tenga la oportunidad de ir en obediencia a Cristo. Porque es que en este caso, en diferencia, ¿recuerdan ustedes lo que aplicaba la ofrenda? Confesión, ir un avalúo, recibir un avalúo por la deuda que se tenía y pagarla, y luego de eso traer la ofrenda. Aquí, en la práctica de Cristo, la ofrenda ya se pagó. Ahora lo que tenemos nosotros que hacer, mis amados hermanos, en la práctica cristiana es lo siguiente. Ya no necesitamos que ir con un macho cabrío. Ya lo que nosotros necesitamos es acercarnos a Dios, es reconocer a quién hemos ofendido, a quién hemos dañado, a quién necesitamos restituir. Y tener la capacidad de decir: Señor, si he defraudado a alguien, quiero restituirle. Si a alguien defraudé en dinero, quiero tasar realmente cuánto dinero le quedé debiendo y voy a ir a pagarlo, porque ese es mi deber como creyente. Es una manera de manifestar que la luz de Cristo está en mi vida, como le ocurrió a Zaqueo. Si sabes que has deshonrado a alguien, tienes que enmendarle la honra a esa persona. Si en algún momento te prestaste con tus labios a denigrar o a dañar de alguien, tendrás que, en el nombre de Jesús, esta palabra llegue a tu corazón y ve y restituye la honra al que le dañaste esa honra. Si fuiste un testigo injusto, si abriste tu boca para acusar de una manera mentirosa, si aprovechaste la buena fe y la buena voluntad, el amor o el aprecio de alguien y abusaste y te aprovechaste de eso para hacerle daño,
Es necesario que restituyas también con esa persona a la que has herido. Dios te aparejará el momento, el tiempo oportuno, te aparejará la situación oportuna para que tengas ese encuentro y para que restituyas. Eso hace un creyente. El creyente no solo confiesa, el creyente restituye. Y esto es doctrina también que podemos evidenciar en la práctica de la iglesia. Es necesario que volvamos al Cristo del madero y podamos brindarle restitución a aquellos que la merecen. Hoy en el nombre de Jesús le pido a Dios que hable a nuestros corazones, que Él traiga a nuestra mente donde hemos defraudado su santidad, cuando hemos dañado a nuestro prójimo, y que sea la oportunidad para enmendarles. Cualquiera de mis amigos, hermanos, familiares, cualquiera de aquellos que nos sigue a través de estos medios, cualquier persona que de una u otra manera haya defraudado, hoy en el nombre de Cristo, con un corazón sencillo, hoy te pido perdón. Te pido no tomes en cuenta los momentos en los que te fallé o en los que te dañé. No tomes en cuenta el momento en el cual de una manera loca o equivocada obré en tu contra. Sea con conocimiento de causa o sea sin haberlo hecho con mala intención, sea cual sea la razón, hoy te pido perdón. Y si es necesario, le pido a Dios, traiga a mi corazón, a mi conciencia, la necesidad de reconocerle a cada uno de ustedes para restituirles. Hoy en el nombre de Cristo te animo también a ti, querido hermano y amigo, para que estés atento a la voz de Dios, para que vayas delante de Él y le pidas que traiga a tu conciencia y a tu corazón cada uno de los casos que tú necesitas restituir, para que esa restitución realmente se haga manifiesta en nuestra conducta como creyentes. Es necesario que sea y se haga realmente la restitución, para que podamos decir, como dice Hechos por allá en el capítulo 24 y verso 16, que siempre tengamos una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es muy importante que nosotros reflexionemos sobre esta escritura y que podamos decir, realmente Cristo es la ofrenda por restitución perfecta. Cuando me ha venido a mi conciencia mi pecado y mi deuda, cuando voy y pago esas deudas, ¿saben qué hago ahora con el Padre? Padre, te ofrezco esta ofrenda, y la ofrenda es Cristo Jesús. Él ya se ofreció, Él es la ofrenda perfecta por restitución, y por lo tanto cumplo con el dechado bíblico. Confesión, evaluar, valorar mi deuda, restituir y presentar mi ofrenda. Mi ofrenda es Cristo Jesús. Mis amados, que Dios hable a nuestros corazones y permita que nuevas relaciones se restituyan, permita que se sanen las brechas, que podamos entender que no podemos acercarnos a Dios y pretender creer que Dios acepta mis ofrendas cuando no he restituido. No, el Señor no aceptaba la ofrenda por restitución, el macho cabrío no era aceptado, no era aceptada esa ofrenda, no, hasta que no había restitución. Es necesario que Dios nos ayude y nos lleve a ese campo precioso de la restitución. Les invito para que cerremos nuestros ojos y cerramos este ciclo de las ofrendas levíticas, teniendo muy claro que el Señor es la ofrenda del holocausto, es la ofrenda de la oblación, ¿verdad? Que Él es la ofrenda perfecta por el pecado, que Él es la ofrenda perfecta también por la restitución, que en Él se cumplió todo el ciclo de ofrendas levíticas y que podemos tener en cuenta realmente en nuestro corazón la necesidad y el deseo de rendirle honra y adoración por quien es Él, la ofrenda perfecta, dada una vez y para siempre. Señor Jesús, hoy cerramos, Señor, este ciclo de enseñanzas basadas en el libro de Levítico acerca de las ofrendas levíticas y su aplicación cristocéntrica. Y también aprendimos, Señor, aplicaciones prácticas para nuestra cotidianidad como creyentes, como hijos de Dios. Necesitamos entender que este es un tiempo para la restauración, que este es un tiempo para restaurar relaciones, que es un tiempo para entender que cualquier cosa en la que yo haya defraudado a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, a mi amiga, a esa persona que confió en mí, a esa persona que un día le di mi palabra y no le cumplí, a esa persona que defraudé, a esa persona a la que le mentí,
A esa persona, Señor, a la que le causé tanto daño con mis acciones, con mis palabras, con mi falta de santidad. Hoy entiendo que antes que ofenderle a ellos, te ofendí a ti. Y que lo grave de este pecado es que cualquier ofensa que tenga contra mi hermano, primero la hice contra ti, Señor. Hoy con todo el corazón queremos rendirnos delante de ti, queremos reconocer, oh Dios, permite que de nuestra conciencia venga a la luz y podamos reconocer las cosas en las que hemos fallado y volvamos nuestro corazón a ti. Hoy, Señor, queremos pedirte que seas tú trayendo a nuestra conciencia cada una de esas relaciones y nos permita restituir. Danos la fuerza. Esto no es fácil, no es sencillo, pero sí habla del carácter del Hijo de Dios. El Hijo de Dios que está dispuesto a restituir cuando sabe que ha fallado. Señor, cuando no fui fiel a mi palabra, cuando no fui fiel a un pacto, cuando no fui fiel a un compromiso, cuando no fui fiel, Señor, a un negocio, cuando no fui fiel a un momento en el cual alguien confió en mí sus secretos y abrí mi boca y los compartí con otros denigrando y dañando a esa persona, cuando no le honré, cuando no le di el lugar que le correspondía, hoy, Señor, te pido restituye y dame la fuerza para restituir sobre ellos, Señor, en cualquier cosa que yo les haya defraudado. Te doy gracias porque sé que esta palabra llega a nuestros corazones y de aquí saldrá fruto de justicia para tu alabanza y tu gloria. No solo confieso, no solo evalúo realmente lo que ha sido mi falta o lo que he quitado a alguien, sino que pagaré por ello y luego de ello me acercaré para ofrendar y para decir gracias. La ofrenda perfecta de restitución es Jesucristo el Señor, el cual no solo sufrió, sino que además de eso murió. Y no solo murió, sino que murió en la cruz, siendo esa ofrenda perfecta de reconciliación, de restitución para con el Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por llegar al cierre de este ciclo de predicaciones sobre Cristo, el Cordero de Dios, expreso, manifiesto, en tipo y sombra de las ofrendas levíticas. Deseamos de todo corazón y creo que esta palabra ha sido de bendición, pero especialmente que Dios nos dé y nos lleve a la práctica. Queremos ver relaciones restauradas, queremos ver restituciones hechas. Hoy el Señor ha hablado a nuestros corazones de una manera especial y sé que nos llevará al cumplimiento de su perfecta voluntad. Mis amados, solamente me queda invitarlos para que durante el transcurso de esta semana nos sigan por medio de nuestra página de Facebook, Mi Familia para Dios Oficial, aquí que aparece justamente en este momento, y a través de del Facebook personal, Pastor Javier López, @hotmail.com. Ahí pueden tener ustedes el acceso realmente al Facebook personal a través de esa cuenta de correo. Y también aquellos que tienen peticiones, aquellos que tienen testimonios, aquí está el correo oficial de nuestro ministerio, mifamiliaparadiosjl@gmail.com, para que por favor nos dejen saber realmente y nos den sus comentarios. No olvide compartir de este video, de este programa. Dele compartir, dele like, dele a la campanita, invite a otros a suscribirse a este canal y vamos a seguir siendo edificados por la palabra del Señor. Próximo sábado nos veremos con la ayuda de Dios también en nuestro tiempo de Ministerio de Niños, Mi Familia para Dios Kids, 6 de la tarde vía Zoom. Dios les bendiga poderosamente, mis amados hermanos, y de todo corazón que sea una semana llena de bendiciones y de mucha restitución. Y recuerda siempre, mi familia para Dios, tu familia.